Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Hablando con Dios. Mi nombre es Arnoldo Mendoza, es un gusto estar con ustedes aquí de parte de Casa de Bendición. Iniciamos esta segunda semana del mes de enero, segunda semana del año, pues con una palabra especial que les traemos nosotros en estos momentos y que esperamos que sea de gran bendición y de provecho para todos ustedes. Vamos a hablar un poquito sobre un tema muy importante para todos y todas, que en este caso es la conciencia de víctima. Y vamos a hablar de la conciencia de víctima desde la perspectiva de que es algo que forma parte de nuestra cotidianidad, es algo a lo que estamos muy mal acostumbrados y que requiere de nuestra parte mucho trabajo. Entonces, los principales puntos que nosotros vamos a ir tocando son, por supuesto, primeramente, ¿qué es eso? ¿Qué es la conciencia de víctima? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus principales características? Tema importante al respecto, cuida tu actitud. Cuida tu actitud. Otro punto que vamos a tocar hoy, las pruebas y tribulaciones, ¿qué lugar tienen en nuestra vida? ¿Qué recomendación nos da el Señor al respecto? Y por supuesto, ¿qué tarea es la que nosotros tenemos al pendiente? Porque aquí en este caso, y es muy importante, siempre en estas sesiones, que ustedes tengan a mano papel y lápiz. Papel y lápiz para que tomen nota de cada una de las lecturas, pero también porque al final de esta prédica les voy a dejar una tarea. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar a hablar un poquito del tema, por supuesto. Y, primeramente, ¿qué es lo que caracteriza a la conciencia de víctima? Lo que la caracteriza es siempre esa frase de a mí. A mí. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué la tienen contra mí? ¿Por qué a mí me suceden siempre las cosas malas?
Esa es la frase típica de la persona que vive con esa conciencia de víctima. Es decir, es una persona que cree que algo externo nos está haciendo vivir algo y especialmente algo malo. Es decir, algo externo, algo ajeno a nosotros nos está afectando, nos está dañando. Ese algo puede ser una persona, puede ser otras circunstancias de la vida, pero siempre le achacamos la culpa a lo que está fuera de nosotros. Y se culpa todo el tiempo a los demás por la situación. Y eso lleva a que se convierta esto en una profecía autocumplida. Es decir, que tanto creemos nosotros que esa situación me afecta a mí, que esa situación me daña a mí, tanto lo creemos, tanto lo pensamos, tanto lo reflexionamos, que al final terminamos diciendo, sí, los demás son los culpables, los demás es la situación que yo estoy enfrentando. Y entonces sucede lo que dice en Isaías 55, del versículo 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra, dice esta versión, y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra, que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Okay? Repasamos el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía. Antes hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Vean qué interesante esta palabra. Esta palabra que el Señor nos está poniendo. Eso es algo con lo que nosotros tenemos que lidiar a diario. ¿Qué es lo que en este caso decimos con nuestras palabras? ¿Qué es lo que estamos profetizando? ¿Qué es lo que estamos diciendo y que eventualmente con esa profesión que estamos dando de nuestra boca, pues vamos a recibir? Por eso es que cuando yo en la conciencia de víctima digo, ay, es que a mí que me sucede tanto, es que a mí que me pasa esto, es que a mí que me tienen entre ojos, es que a mí que me han tenido debajo del zapato, es que a mí, o sea, siempre es un a mí, a mí, y a mí, y a mí. Y resulta que se cumple, porque entonces yo soy el pobrecitico, yo soy la persona que está pasando todas las peripecias habidas y por haber, y al final el resultado es que se cumple, sucede eso. Y lo peor es que tanto nosotros hemos aceptado esa conciencia de víctima, tanto hemos pensado en que yo soy la persona inocente de todas las situaciones y las circunstancias que me rodean, las personas que me rodean son las que tienen todo contra mí, que al final me vuelvo un imán de eso. Me convierto, perdón, en una persona que atrae todo eso malo que yo digo. Y lo mejor de todo es que tanto nos hemos programado dentro de esa conciencia de víctima que llega el punto en el cual cuando alguna persona nos escucha hablar y nos quiere plantear la posibilidad de que abramos nuestra mente, de que pensemos en otra vía, de que busquemos salidas, de que busquemos soluciones, salimos con una excusa.
No, es que para usted es muy fácil, para usted es muy sencillo, para usted, usted no ha vivido lo que yo he vivido. Y entonces entra en esa, es una negación, es una negación que entra la persona, ¿verdad? Por supuesto, y cuesta mucho, es muy difícil. Esa persona vive en la conciencia de víctima y todo lo que profesa, eso es lo que recibe. Por eso, y para otra prédica va a quedar el trabajar este tema, por eso hay que tener mucho cuidado lo que nosotros decimos. Porque incluso hasta llega el punto en el que esa persona cae en la cultura del pobrecitico. Para el que escuche esta prédica en otros países, la cultura del pobrecitico es mucho la conciencia de víctima, ese a mí, pobre yo, pobrecitico yo. Bueno, esa es la cuestión. Y siempre buscamos a alguien que haga lo de esos perritos de adorno que están en los dash de los carros, que tienen la cabecita haciendo así, para arriba y para abajo con el movimiento del carro. Andamos buscando a alguien que llegue y nos ponga la cabecita del hombre. Oh, sí, pobrecito, mi hijito, qué pecadito más negro. Andamos siempre buscando a alguien. Entonces andamos en actitudes de conmiseración, actitudes de autodiálogo negativo. Andamos entonces, o sea, esa reacción ante las situaciones es una reacción negativa, una negación donde mostramos una autoestima sumamente baja. Y eso es lo que tenemos nosotros que tener cuidado, no caer en ninguna de esas cosas. Por eso aquí, muy importante es considerar que cuando uno anda en la conciencia de víctima, todo lo externo controla mi situación. Todo lo externo controla mi situación, mi destino. Todo el mundo dice que mi destino, como si fuera algo que es un azar que viene ahí por ciertas circunstancias de la vida y no nos damos cuenta que muchas de esas cosas se dan porque yo lo he traído a mi vida con lo que yo digo. Y luego caemos en esas situaciones donde la persona que vive la cultura de pobrecitico pronuncia plegarias que son ruegos y súplicas, hasta con lágrimas, creyendo que las lágrimas son las que van a mover el corazón de Dios. Y son personas que regatean, y son personas que inventan excusas. Es que yo no pude, es que nadie me hizo aquí, es que nadie allá, es que nadie acá. ¿Y qué problema? ¿Por qué? Porque resulta que esas personas caen en una situación donde todo, todo es, no me ayudaron, no me dieron. Le pasó lo del paralítico de la fuente de Bethesda. ¿Se acuerdan ustedes de esa lectura, verdad? De ese paralítico que hablaba de que estaba durante 38 años tirado al lado de una fuente, esperando el momento en el cual, hacía estaba mucha gente alrededor de esa fuente, un ángel de cuando en cuando llegaba y movía las aguas. Y cuando movía las aguas, el primero que llegaba corriendo, ¡pum!, tocaba las aguas, quedaba sano. Y ahí estaba, ¿no? 38 años, ahí postrado, ahí postrado. Y Jesús, ¿qué es lo que le dijo cuando lo vio ahí echado? ¿Qué le preguntó? ¿Quieres ser sano? Juan 5:6, ¿quieres ser sano? ¿Y qué le respondió? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuera revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. O sea, no hubo quien me llevara, no hubo quien me hiciera el favor, no hubo quien me hiciera la obra de caridad. Otra vez la cultura, perdón, esa conciencia de víctima, otra vez ahí permeando. Y es cuando, ¿qué le dijo Jesús? Jesús no le dijo, sí, venga papito, venga conmigo, deme la manita, yo lo levanto y yo lo llevo a la fuentecita. ¿Cuál fuentecita?
¿Cuál fuentecita? ¿Y cuál ángel que de cuando a cuando? Si ahí estaba el Señor de los milagros. ¿Qué dijo en el versículo 8? Levántate, toma tu lecho. Otras versiones dice, toma tu camilla y anda. Esa fue la instrucción que dio el Señor y efectivamente en ese momento fue sano el hombre. Fue sano. Vean qué interesante. ¿Cuántas veces nosotros caemos en la misma conciencia de víctima del paralítico de la fuente de Bethesda? Que llega y dice, es que a mí no me hicieron, es que a mí nadie me ha tendido la mano, es que incluso hasta atrás de eso se pone con una cara, parece la Magdalena ahí, de esas estatuas, de esas imágenes que a veces sacan en las procesiones ahí de Semana Santa, con una cara ahí, bueno, parece la Virgen de los Dolores, ¿verdad? Una cara sufriente y todo el asunto. Es que a mí no me, a mí y a mí. ¿Qué dijo Jesús? No, 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 no. ¿Cuál víctima? ¿Cuál nada que ver? Levántate, levántate, le dice el Señor. Anda, no regate con la situación, no pida, no, no, no. Usted tiene que hacer. Acudir al Señor de los milagros. Es al que tiene usted que acudir en primer lugar. Eso es lo más importante en este caso, que ustedes acudan a ese Señor de los milagros. ¿Ok? Entonces, ¿ah? Esas personas que caen en la conciencia de víctima rehúsan asumir la responsabilidad y lamentablemente caen en una egolatría, en culto. Recordemos que la egolatría es un culto, una adoración, un amor excesivo, en este caso a sí mismo. Esa es la egolatría. Y una persona ególatra tiene conductas y actitudes propias de la autocompasión y de autoconmiseración. Ese pobrecitico yo. Eso es lo que pasa con esas personas que caen en ese tipo de lo que estamos hablando, la conciencia de víctima. ¿Ok? Y lo interesante es esto. Las víctimas viven en las mentiras que el Dios de este mundo les ha mentido, les ha vendido, perdón. Es que usted no puede. Es que usted no está en la condición para. Es que usted no puede con eso. Es que para usted es imposible. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Sí? Como dice la palabra de Dios en Efesios 4:14. En Efesios 4:14, ¿qué dice la palabra de Dios en Efesios 4:14? Algo muy lindo. Dejemos pues, dice la palabra de Dios. Dejemos pues, dice la palabra de Dios, que ya no seamos niños fluctuantes, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Otra traducción que la tenemos en esta presentación. Dejemos pues de ser niños zarandeados por las olas y arrastrados a la deriva por cualquier doctrina seductora a merced de esa gente maestra en las artimañas del error. En Cristo tenemos una conciencia diferente. Somos embajadores en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros caemos en la conciencia de víctima? La persona es llevada a un estado de rebeldía en relación a la voluntad y los designios de Dios y procede a tomar, decisiones dañinas para sí mismo, pero también dañinas para su círculo más íntimo y para el resto del entorno que le rodea. Se vuelve una persona, como dicen hoy, popularmente, que está el término, tóxica, se vuelve esa persona, tóxica, se vuelve una persona tóxica. Entonces,
Vean lo interesante en este pequeños cuadritos que están ahí en rojo. A menudo no se dan cuenta del daño que causan al no hacerse responsables de sí mismos y de los problemas que enfrentan en la vida, porque se los achacan a otros. No, yo soy inocente, yo no hice nada. No, yo jamás. Es que me tienen entre ojos. Es que yo no hice. Y lo peor de todo, ¿saben qué es? Que lamentablemente esas personas son excelentes para transmitir esa conciencia de víctima a sus hijos. Más esas mamás que andan diciendo, es que la maestra me lo tiene entre ojos. Es que esa maestra me cae mal. Es que yo le caigo mal. ¿Veis? Sí. O sea, no reciben lo que quieren. Reciben lo que les interesa. Eso es lo que pasa con la gente que vive en conciencia de víctima. Reciben lo que les interesa. Aunque quieren evitarlo, pero reciben lo que les interesa. ¿Qué reciben? Miedos, temores, dudas, preocupaciones, carencias, pérdidas, limitaciones. Eso es lo que esas personas reciben. Entonces, nosotros, ante esto, en Cristo, tenemos que tener en cuenta que debemos cuidar nuestra actitud. Debemos cuidar nuestra actitud. O sea, la actitud es nuestra reacción, ¿ok? Es nuestra reacción ante los eventos, ante las circunstancias que se presentan en la vida. ¿Ok? Esa es la actitud. Ante los eventos de la vida, ante las situaciones de la vida, nosotros tenemos una reacción. Esa es la actitud. En la palabra de Dios, vean qué interesante lo que dice Isaías 30, del versículo 9 al 11. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Señor, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino apartados de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Es decir, esas son personas rebeldes ante lo que la palabra de Dios nos tiene parado. ¿Ok? Son rebeldes, son personas que mienten, quieren escuchar lo que les conviene. Eso es lo mejor de todo. No quieren escuchar la ley del Señor. Y los que llegan y les dicen, no, mira, es que las cosas, no, es que vos estás viendo mal. Es que vos estás equivocado. Es eso que dicen. Es que si usted viviera lo que yo he vivido, ¿entiende? No. ¿Ok? Y al final, ¿con quiénes se van? Con los que le halagan, los que le dicen cositas que quieren oír. ¿Cuánta gente en su conciencia de víctima solo busca a la gente que quieren oír? Y eso sucede en la vida cotidiana, sucede cuando hay gente que busca de psicólogos o psicólogas, o incluso cuando la gente va donde un médico para un tratamiento, entonces siempre quieren encontrar al médico que les diga lo que quieren oír. Quiere que les diga que pueden comer lo que no pueden comer. Que pueden comer lo que no pueden comer. Ay, ese es un muy buen médico. Bellísima gente, Kevin. Ay, sí. Muy bonito, ¿verdad? ¿Quiénes se están haciendo daño? Ellos mismos, su entorno más íntimo y la gente que los rodea. Qué complicado, ¿verdad? Por supuesto. Entonces recordemos Efesios 4:14. No seamos zaranderos. Tenemos que actuar ya como adultos en Cristo, que somos. Vean ustedes lo que dice 1 Corintios 6:12. Todo me está permitido, sí, pero no todo es conveniente. Y aunque todo me esté permitido, no debo dejar que nada me esclavice.
Vean qué belleza de palabra. Esta palabra tan bella que es necesario que la analicemos, bueno, con bastante detenimiento, por supuesto. Pero imagínense lo que dice. Esta es otra versión. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad de nada. Vean qué linda esta traducción, ¿verdad? Todo me está permitido, pero yo no tengo que dejar que nada me esclavice, que no haya potestad que me ponga debajo. Yo en Cristo soy alguien diferente. Yo en Cristo soy alguien diferente. Y eso es algo que yo tengo que tener en cuenta en este caso. Nuestra actitud, nuestra visión, ¿verdad? Nosotros somos distintos. Las personas con conciencia de víctima, primero, se estancan en la vida. No van para adelante ni van para atrás. Ahí se queda. Ahí se queda. No surgen, no crecen. Incluso hasta entran en zona de confort. Y eso hay que tener cuidado. Entra en zona de confort. Siempre están hablando de forma repetida de los mismos problemas a todo el mundo. Parecen, perdón que lo diga así, disco rayado. Al que le caiga el guante. Perdóneme, disculpe. Y les voy a hacer una observación. El que me diga que no ha caído en conciencia víctima es un mentiroso. Porque todos, incluyéndome yo, un servidor que está hablando desde aquí, Arnoldo Mendoza, también en su momento cayó esa conciencia de víctima. Y tenemos que estar advertidos. Aquí quien primero está predicando soy yo. Yo no puedo ser responsable de otras personas de acciones que son mi responsabilidad. Ahí sí tengo que responsabilizarme yo. Yo tengo que responsabilizarme, pero yo tengo que actuar para cambiar mi actitud, mis decisiones y mis acciones. ¿Eh? Las personas con conciencia de víctima se quedan constantemente de su, entre comillas, podemos pensar, suerte. Ay, es que yo soy tan salado. Es que qué sal. Famosísima frase que tenemos los ticos. Qué sal la que he tenido. Es que hoy me fue tan mal. Y tras de eso lo decimos y lo proclamamos y lo decimos a los cuatro vientos. Como en son de reclamo. Porque eso, somos buenos para eso. El pueblo de Israel que anduvo vagabundo por el desierto fue el mejor ejemplo. 40 años anduvieron vagando por el desierto a causa de su desobediencia, siendo que estuvo a las puertas de la tierra prometida. En comparación al tiempo que anduvo dando más vueltas que un trompo, eran pocas horas las que tenía para caminar hacia su tierra prometida. Pero fue tanto lo que hablaron en contra de Moisés y de Aarón y todo, y contra el mismo Dios que yo, no, está bien, 40 años van a vagar hasta que muera toda esta generación y venga una generación nueva. Solamente se mantuvieron, ¿verdad? En este caso, nada más ahí se mantuvieron en este caso, por supuesto, ¿cómo es que se llama? Aarón, por supuesto, lógicamente que sí, ¿verdad? Y bueno, son los que vieron la tierra prometida, pero nada más. De ahí en adelante, ningún otro. Todos se quedaron atrás. Todos se quedaron atrás. Qué tremendo, ¿no? Bueno, dice aquí, Eclesiastés 7:29, he aquí estoy hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Verdad? O sea, nosotros tenemos que poner las barbas en él. Entonces, aquí es donde viene el cambio de mentalidad que nosotros tenemos que tener. Nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas, de ver las tribulaciones, de ver los problemas,
de ver las dificultades, de ver las pruebas. ¿Okay? Tenemos que cambiar en ese sentido. ¿Okay? Y aquí en ese sentido, en este aspecto, vean qué interesante esta cita tan bella de Proverbios 17:3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, mas Jehová prueba los corazones. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, mas Jehová prueba los corazones. Qué linda esta palabra. Las pruebas y las tribulaciones nos ponen en una situación en que nos pude el Señor, nos transforma, nos va cambiando, nos va sacando de lo más adentro de nosotros, nos va sacando lo que está ahí guardado. ¿Por qué? Porque al Señor no le atraen las apariencias. No. Al Señor no le atraen las apariencias de ninguna manera, sino el corazón. El corazón es lo que al Señor le atrae. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor mandó a Samuel a buscar un nuevo rey para Israel? Saúl le salió bueno, desobedeció, ¿qué va? Fue a donde la familia, la tribu de Isaí, y ahí le pasó todos los hijos. ¿Va? Pero vean qué interesante. Cuando le pasaron el primero a Samuel, lo vio bien grande, bien fuerte, bien alto. ¿Y qué dijo el Señor a Samuel? Primero Samuel 16, versículo 7. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Yo lo desecho, dice el Señor. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, puesto que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Qué lindo. El Jehová se fija. Vean ustedes esta otra versión. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira lo que mira el hombre. No mira. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pues, pero Jehová mira el corazón. O sea, aquí en este caso la adversidad debe ser vista como un acontecimiento en el que es puesta a prueba la fe, el carácter y la resistencia. La fe, el carácter y la resistencia. Es decir, la adversidad hay que verla como un acontecimiento del que el Señor busca sacar provecho para impulsarlo, para retarlo, para sacar el mayor provecho de cada uno de nosotros y principalmente de usted. Volviendo a la lectura inicial de Proverbios 17:3, ahí habla del crisol. El crisol es una especie de recipiente que se usaba para refinar metales preciosos. Bueno, recipiente, entre comillas, es como una especie de oro, en este caso, que se utiliza. Pero es puede concentrar bastante calor, mucho calor. Las pruebas y las tribulaciones hay que verlas como algo que busca sacar aquello que está muy escondido dentro de nosotros, pero que el Señor sabe que está ahí, porque son semillas que Él plantó. Son semillas que Él plantó. Y en esas semillas que Él plantó, Él sabe que hay grandes propósitos en nuestras vidas. Grandes cosas tenemos nosotros por delante. ¿Okay? Recordemos en ese sentido, en relación a las pruebas y tribulaciones, lo que le pasó a Pedro.
estaban en la barca en medio de una tormenta y el Señor se había quedado a la orilla. Se había quedado el Señor en las orillas. Pero en eso lo vieron donde venía caminando sobre las aguas. Se asustaron, pensaron que era un fantasma. Y digo, tranquilo, soy yo. Y entonces Pedro se envalentonó. Dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro está emocionado, el hombre. Y él dijo, ven, dijo Jesús, ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Iba el hombre muy orondo, ¿eh? Pero en eso perdió la perspectiva. Dejó de poner la vista en el Señor. Y dice, mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzando a hundirse. Ojo, y comenzando a hundirse. Dio voces, o sea, gritó, oh, Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, dice, trabó de él, o sea, le tomó de la mano. Y le dice, oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Eso es lo que pasa, que dudamos, perdemos de vista al Señor. Y eso es lo que nosotros no tenemos que hacer. Para luchar contra la conciencia de víctima, tenemos que poner la fe a trabajar, a ejercitarla como cualquier músculo de nuestro cuerpo, igual que cuando se va a un gimnasio, o igual que un deportista que tiene horas de entrenamiento, hay que hacer lo mismo. Por eso, Pedro dice algo muy interesante. Vean ustedes en Primera de Pedro 4. En Primera de Pedro 4 nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Ojo, vean con lo que empieza Pedro. ¿Verdad? Amados, no os sorprendáis. Otra versión dice carísimo, dice otra versión. No os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. ¿Eh? Otra versión. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Ok? Por eso, la prueba viene por ahí. Tenemos que ser claros de que las pruebas, las dificultades, tribulaciones, el Señor no nos va a apartar. El Señor quiere que nosotros enfrentemos esas situaciones, esos momentos, para hacernos crecer, para hacernos personas diferentes en Cristo. Vean lo que dice en este caso Romanos 5, versículo 3. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Bien. El Señor desea lo mejor para nosotros, pero Él quiere que vayamos hacia adelante,
Él quiere que vayamos caminando, que vayamos en un proceso de crecimiento. Las pruebas, las tribulaciones están allí para llevarnos a cosas mejores. A cosas mejores nos lleva el Señor. Vean ustedes esta recomendación que nos da el Señor a través de un mensaje a la iglesia de Laodicea, que está en Apocalipsis 3, versículos del 15 al 22. Dice así: yo conozco tus obras. Ojo lo que aquí el Señor le dijo a Juan que apuntara. Yo conozco tus obras, le dice a la iglesia de la Odisea. Y aquí viene la pregunta: ¿quiénes hemos sido como la iglesia de la Odisea? Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ojo todo lo que dice aquí el Señor. Eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido al mundo y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una lectura interesantísima, Apocalipsis 3. Revisémoslo con calma. Vean ustedes que en esa lectura el Señor primero hace un reclamo. Reclama las medias tintas, ni frío ni caliente, peco, rezo y empato. Hace un reclamo. Entonces pide tres cosas: comprar oro refinado en fuego del Señor, vestiduras blancas para vestir y no descubrir la vergüenza de la desnudez, y ungir los ojos con colirio para ver. O sea, nos quiere cambiar, nos quiere sacar lo malo que hay en nosotros, esas impurezas, para hacernos, así como la plata. La plata, por ejemplo, es muy interesante el fenómeno de la plata. En el caso de la plata es muy bonito porque en el proceso de depuración de la plata, el Señor, bueno, perdón, en este caso la persona que purifica la plata, llega el momento en que se da cuenta que la plata está purificada cuando ve su propio reflejo. Eso es lo que pasa con el Señor cuando nos va cambiando, porque llega un momento en que poco a poco nos hace el reflejo de su Hijo Jesucristo, nos va transformando. Por eso es necesario buscar tener una relación personal con el Señor de los milagros. Ese es el asunto. Eso es lo importante. Entonces, oro refinado en el fuego del Señor, vestiduras blancas para vestir, o sea, no descubrir la vergüenza de la desnudez. Quiere cubrirnos el Señor, quiere transformar nuestras vestiduras en algo diferente y quiere que nosotros veamos ese colirio que había antiguamente para los ojos, quiere que veamos espiritualmente, que sintamos espiritualmente, que nos pongamos la armadura de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. En el primer caso, se está hablando de una aleación resultado de varios procesos técnicos, lo del oro refinado. Su misión primordial es disociar impurezas que contenga el oro ya extraído de minas, chatarra y subproductos industriales. Esa era la misión de refinar el oro. Así se obtiene su pureza. Por eso es que aquí Jesús, ¿qué es lo que está haciendo? Critica la pobreza espiritual. Primer punto.
En el segundo caso, en las vestiduras blancas, el padre celestial y el hijo conceden las vestiduras blancas a quienes han atesorado y puesto por obra el testimonio de Dios. Aquí lo que Jesús critica no es espiritual. No dar testimonio de Dios en nuestras vidas con nuestras acciones y palabras, ahí estamos desnudos. Y lo tercero, colirio, de colirión, palabra que indudablemente alude al famoso polvo frigio usado por los ocultistas en la famosa escuela médica que había en la Odisea. Jesús critica, ¿qué? La ceguera espiritual. La ceguera espiritual critica aquí nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que pasa aquí. Entonces, para salir de la conciencia víctima tenemos que revestirnos de cosas diferentes. Y aquí ya vamos cerrando para dejarles esta tarea. Primera tarea, analice su queja más grande. Sugiero que luego vayan a ver este video. Nuevamente, ya sea por este espacio que nos da Radio Costa Rica tan especialmente y también por el canal de Casa de Bendición CR, donde pueden ubicar este y otros videos más. Pero para que tomen nota de esta tarea, analicen su queja más grande y empiece con su conciencia. Y no le eche la culpa a los demás. Segundo, ¿cómo sería su vida sin esa queja? Tercero, ¿se considera usted víctima? Cuarta pregunta, ¿cómo se relaciona con usted consigo mismo, con los demás y con Dios? ¿Cuál es su relación? ¿De qué forma la hace? Quinto, ¿cuál es su lugar en este mundo? ¿Te mueve la culpa? ¿O culpas a Dios por todo? Como hizo Adán. ¿Qué hiciste? Le pregunta. Cuando se había jalado la torta con Eva. La mujer que me diste, le dijo Adán. O sea, tú, Señor, en última instancia tuviste la culpa. No me hayas dado la mujer que me diste. La mujer que me diste me dio de comer. Y quitándose el tiro, ¿verdad, Adán? Qué vivazo, ¿no? Bueno, culpas a Dios. Ahí está culpando a Adán indirectamente a Dios. Bueno, o culpas a otros por todo. Reflexiona al respecto. Sexto, ¿estás en modo de supervivencia mental, emocional, espiritual? ¿O estás con una actitud de proclamar, de declarar palabra de Dios, bendición, de declarar cielos abiertos, de declarar que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, de que estás caminando de la mano de Dios, que Él va a abrir las oportunidades, las ocasiones, las posibilidades para crecer, para desarrollarse? ¿Cuál es tu discurso? Séptimo, ¿tienes comportamientos compulsivos o adictivos? Tabaquismo, alcoholismo, agresiones físicas, verbales. Hay que revisar mucho esas cosas también. 8, ¿qué hace para liberarse de esos comportamientos? ¿Qué ha hecho usted para liberarse de eso? Reflexión. Y la novena, ¿eres responsable de ti mismo? ¿Eres responsable de ti mismo? Cuando usted, y aquí vamos concluyendo, cuando usted deje de autocompadecerse, deje de presentarse como víctima de otros y de las circunstancias. Deje de darse culto a sí mismo y proceda a tener resolución y determinación para levantarse. Entonces el Señor le mostrará el plan que tiene diseñado para usted. Recuerde, la prueba, la crisis, el problema debe ser visto como la oportunidad para salir adelante y entonces pasará a otro nivel, con bendiciones, victorias a su favor. Sí, Señor. Así es que eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en esto. Cerramos con una breve oración. Para el Señor, pidiéndole al Señor su instrucción, pidiéndole al Señor que nos va a levantar, que nos va a sacar. ¿Por qué? Porque, como dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos
ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias por este momento que nos das para estar entre ti. Te agradecemos por esta palabra y vamos a poner en práctica esta tarea para presentarnos ante ti, pidiéndote perdón en primer lugar por esa conciencia víctima que hemos caído y pidiéndote que nos instruyas y nos orientes para salir de esa conciencia víctima y levantarnos como verdaderos hijos e hijas tuyos por adopción gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, donde ya clavó en la cruz del Calvario esa conciencia de víctima. Levántanos, Señor, levanta este pueblo para que sea un pueblo como tal, embajador tuyo donde quiera que vaya de esa palabra, dando testimonio de lo grande que eres. Amén. Gracias a Radio Costa Rica por este espacio. Gracias a Casa de Bendición por este momento y a los patrocinadores de este programa, que el Señor los bendiga con creces. Gracias infinitas les damos y de parte de Casa de Bendición les saluda Arnoldo Mendoza. Muchas bendiciones y nos vemos en una próxima emisión el próximo lunes a las 5 de la tarde. Que el Señor me los acompañe, me los bendiga y me los conduzca hacia el sendero, camino, verdad y vida. Muchas gracias a todos y todas. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.